Yo Claro. no sabía que había que conectarse a las 2. Claro, me pasó lo mismo porque pensé que no iba a estar abierto el Meet. Sí, sí, el Meet lo abro yo, digamos, cuando yo me conecto, digamos que soy la administradora, digamos, la creadora, va como que ya se puede ingresar. De hecho, hubo compañeros que estuvieron a esa hora. Así que nada, de vuelta que les sirva como aprendizaje, todo se va aprendiendo poco a poco, la verdad. Profe, una pregunta. Buenos días primero. Nosotros el sábado que rendimos el parcial, ¿por qué el cronograma dice a las 10 horas? O sea, rendimos a las 10 de la mañana. Sí, Ah, perfecto. porque nosotros tenemos en general dos comisiones a la mañana, o sea, las 12 y a las 8 de la noche. Entonces pusimos la noche, o sea, dos comisiones a las 10 y dos comisiones a las 3, 4 de la tarde, no me acuerdo qué hora es. Y por lo mismo que les dije antes, para que no se colapse la BP. La verdad que cuando me dieron a elegir un sábado, no les iba a poner el sábado a las 8 de la mañana, chicos. Sábado, por Dios. Al menos a las 10. Sí. Si ustedes se quieren levantar antes, como hizo Ver hoy, que está como de las 6 de la mañana, está todo bien, pero eh, eh, me parecía como too much de un sábado a las 8, así que le pusimos a las 10, un horario un poquito más normal. ¿Sí? Es por eso, simplemente. Profe, disculpe, ¿cuánto va a durar el parcial? Es 1 minuto por pregunta. ¿Y cuántas preguntas son? 50. ¿50? Ah, perfecto. Profe, yo le había puesto por el chat que Uh-huh. si no había forma de agregar más minutos, porque cuando entras, a mí, por ejemplo, no me cuenta 10 minutos. Yo entré y me contaba 8 minutos, o sea, no tenía ni siquiera ni un minuto por pregunta, o sea, directamente Uh-huh. tendría que, o sea, tenía que contestar al azar y, o sea, al final no sé quién se hace cargo de eso, o en realidad los que salen perjudicados somos nosotros. Entonces, o sea, si no se podía poner por lo menos 5 minutos más, o porque no sé si es un problema del ABP o no sé, del sistema, no sé cómo es. Uh-huh. Mira, esa decisión claramente no depende de mí, o sea, yo no puedo tomar la decisión sola, o sea, con el trabajo práctico sí, pero con el parcial no. Así que eso depende del profe titular y de los adjuntos. Y los profes de trabajo prácticos no tenemos injerencia ahí. Eso es importante que lo sepan. Después, todos tienen exactamente el mismo tiempo, está programado el ABP de esa forma. Y en el caso del trabajo práctico, digamos, yo veo cómo se comporta, digamos, yo puedo ingresar, que es lo que pasó en el primer trabajo práctico. Yo puedo ingresar, ver a qué hora entraste, a qué hora cliqueaste, digamos, cada una de las preguntas, a qué hora saliste, que es la devolución que yo les hice a cada una de las personas que me escribió para el práctico pasado. ¿Sí? Yo puedo entrar a ver eso. Entonces, si hubo algún problema con tu trabajo práctico o con el de cualquiera y desaprobaron o cualquier cosa, me escriben un mail, por favor, pónganme su nombre, su apellido y su DNI porque ustedes son millones y yo no sé quién es quién. Entonces me ponen su número de DNI y su nombre completo y si desaprobaron o realmente tuvieron menos minutos de lo normal, bueno, vemos caso a caso a ver qué sucedió. ¿Sí? En el trabajo práctico sí, yo les puedo devolver todo lo que quieran. En el parcial es una cuestión que vamos a tener que ir respondiendo en vivo. ¿Sí? Por eso les digo que es importante que ustedes estén conectados al Meet. Entonces, si ustedes ingresan y ya les marca 5 o 10 minutos menos, bueno, es algo que tenemos que ir resolviendo. ¿Sí? Y se les va a tener en cuenta, digamos, no va a haber nada injusto en ningún momento. ¿Sí? Nadie quiere cagar a nadie, ¿sí? Nadie quiere desaprobar a nadie, al contrario. Así que quédense tranquilos con eso. Son modalidades diferentes, y todos nos estamos adaptando a la virtualidad, no solamente ustedes. Yo también tengo un internet que se me corta claramente, la luz se me corta, yo estoy de mi casa. Entonces es una realidad que nos afecta a todos. Pero Profe, igual, buenos días. Una pregunta. ¿Para el parcial va a haber algún tipo de revisión después? ¿O algo que nos indique qué preguntas hicimos mal o bien o así? durante el parcial no, durante ese día no, pero como les decía a los chicos antes, se puede pedir una revisión por mail y nos conectamos, a veces los horarios de consulta sirven como revisión, digamos, antes sobre todo del recuperatorio, que es el sábado siguiente, o bien, si me escriben a mí
por particular, digamos, por mail, yo puedo entrar al sistema de la BP, digamos, ver en qué se confundieron, en qué no, cuánto tiempo estuvieron y demás, y yo les voy a ir respondiendo. Siempre haré. Profe, una pregunta. Ujú. Dos, en realidad. ¿La nota te la dan al toque o vamos a tener que esperar después que la suban? La nota del parcial. Del parcial. Mira, es una buena pregunta, porque en general siempre trabajamos con notas así como lo que tienen ahora, digamos, de devolución inmediata. Pero como en este caso es un parcial, digamos, es una misma base de preguntas para todos, ¿sí? Si bien cada uno de ustedes van a tener 50 preguntas, y en la base de preguntas hay, no sé, 700, 800 preguntas aleatorias, o sea que es muy poco probable que les toquen las mismas a cada uno de ustedes, pero a veces se hace con los exámenes, como hay turno mañana y turno tarde, para que no se pasen las respuestas, se les sube la nota luego, ¿sí? No sé bien cómo lo ha codificado la profe Majandra en este caso, pero puede ser que le suban las notas luego. Bueno. Puede ser, es una buena pregunta, así que yo también te la voy a hacer. Bueno, y lo de la cámara, que para que me quede claro después, si se nos llega a pagar o la llegamos a pagar, no nos afectaría en nada. No les afecta. O sea, es para presentarnos nomás. Tal cual, es para presentarse, y en el caso que alguien tuviera dudas de algo, te va a decir, Lucía, por favor, prende tu cámara, vos vas a estar escuchando, la vas a prender 2 segundos, o le preguntas acá estoy, y seguías, ¿sí? Buenísimo. No pasa nada. Gracias. Profe, ¿tenemos que tener el DNI? ¿Qué? ¿El DNI tenemos que tener? Para el parcial sí. Ah, ok. Para el práctico yo tengo instalado en mi compu, digamos, un sistema de Meet, que muchos los deben conocer, que les toma asistencia, ¿sí? Yo cuando entré iba corroborando, digamos, quién estaba conectado a la BP. Profe, una pregunta. Espérenme, ahí termino de hablar. Yo iba corroborando, digamos, quién estaba conectado a la BP y quién no, y el Meet me toma asistencia, ¿sí? De quiénes estaban en el Meet. Entonces va a ser lo mismo para el parcial. Ustedes necesitan estar en el Meet y en el ABP en simultáneo, ¿ok? Por eso es que se les jodía un poco con que tengan a veces 2 dispositivos, porque a veces que se colapsa, digamos, si es un celo, a veces se colapsa. Entonces, es para que ustedes vayan probando. Yo necesito ver, digamos, quiénes están en el Meet y quiénes están en el ABP. Profe, Decime. una pregunta, ¿cómo puedo hacer para hacer el trabajo? Porque a mí recién me vuelve la luz, no puedo conectarme. Bien, el trabajo práctico ya terminó, si era hasta las 8:15. Yo lo abrí desde las 8 menos 10 hasta las 8:15, o sea, prácticamente media hora. En el caso que, bueno, tuviste una dificultad, por favor, escribime un mail, ¿sí? Con Sí. tus datos, igual para cualquier otra persona, con tu DNI, con tus datos, explicando lo que sucedió. Yo voy a entrar a revisar el ABP, a ver tu conexión o no y demás, y te devuelvo una respuesta, a ver si podés o no volver a rendir. Bueno, profe, gracias. ¿Me puede escribir su Profe. mail? Una pregunta. Decime. Habían dicho de que nos iban a dar como una contraseña o no sé para rendir, ¿eso es verdad o...? Se usa bastante, o sea, eso lo hacemos en los finales, tal vez la profe Maja lo quiera utilizar también en el parcial. Para eso Sí. es que ustedes tienen que estar en el Meet al Claro. momento del examen, o sea, ustedes todos van a entrar al Meet, se les dé el DNI, se les toma la asistencia y después se les brinda una contraseña para que ustedes ingresen en el ABP. Ah, o sea que En vos los entras finales al Meet y automáticamente en unos minutos nos dan la contraseña y ahí podemos rendir. Claro, vamos a tomar asistencia, digamos, para asegurarnos de que todos los que están en el Meet reciban la misma contraseña en el mismo momento, para que nadie pueda entrar antes ni después ni nada de eso. Se les da la contraseña y ahí pueden entrar. Eso se hace en los finales, probablemente el parcial sea como un pequeño entrenamiento. Ah, bueno, Bien. muchas gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta. Organícense porque todos al mismo tiempo. Difícil. Quería preguntarle cuál es el mínimo de preguntas para probar de las 50 para el parcial. Y en general es el 60%. Siempre es el 60%. O sea que deben ser unas 16. Ay, no, parame, con 30 era 17. Ayer la profe de... Bueno, yo Matemáticas. me uní a la clase de
de consulta a la clase que dio Samar, creo que es el apellido. Sí, Y dijo, no recuerdo, tengo anotado, pero no lo tengo a mano. Dijo que eran entre 30 y 36, creo, preguntas, que sería el 60%. claro, Eso para probar. eso sí, 60%. Equivale a un 4. Claro, los prácticos se aprueban con el 50%, o sea, con la mitad de las preguntas, y en el caso de los parciales es con el 60%. Ah, listo, gracias, profe. De Profe, nada. una consulta. Profe, Yo el examen los estoy haciendo últimamente con el celu porque se me rompió la compu y Ujú, cuando entro al Meet me puedo grabar, pero yo salgo del Meet para entrar a otra página que sería el aula virtual en el examen y se me sale la cámara. ujú. ¿Puedo hacer el examen con esa modalidad? O sea, sin Sí, estar filmándome los 50 minutos. te diría que sí, pero no. O sea, es como raro. O sea, lo importante es que vos al entrar al Meet podamos tomar asistencia, te veamos, te tomemos fotos del DNI, como hicimos con los chicos recién, que Marco estuvo probando y más algunos también. em, y podamos saber que sos vos, que es tu carita y que estás conectada también a la BP. Eso es por un Claro, lado. sí, eso sí. Después, cuando vos minimices eso, digamos, y te vayas a la BP, si tu cámara se apaga, en cualquier momento del examen, la profe te puede decir, che, Trinidad, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Entonces vas a tener que hacer, digamos que esto es un bajón, digamos, si estás como en el celu, ir hasta el Meet de nuevo, prender tu cámara, mostrar que seguís estando vos, que seguís siendo vos Claro. ahí, y volver a tu examen. Eso se puede hacer, digamos, es una cuestión de constatar quién está rindiendo, ¿sí? Porque la virtualidad es como extraña. Profe, ¿va a tener en cuenta la profesora que son 50 preguntas y una por minuto para ponernos a hacer hablar? O... Claro, te saca tiempo eso. Claro, que tenga en cuenta el tema ese. Y sí, mujer, claramente. Ah, nada, para que no vaya a ser después que se quiera poner a charlar, ¿viste? Y no me dé el tiempo. No, qué, o sea, Dios mío, nadie quiere molestarlos, nadie quiere joderles el parcial, por favor. Es Y una ayer cuestión- tuvimos que pedir que apaguen todo el micrófono porque estábamos haciendo y algunos hablaban. Todos van a No, estar en yo me saqué silencio. los auriculares, chao. Yo los puedo silenciar, todos van a estar en silencio. Quédense tranquilos, no es nada raro, ¿sí? No es nada extraño. Profe, Sí. Yo quería saber por qué no podían ser 2 minutos por pregunta, porque al ser 10 sí me parece que está bien porque es como mucho más rápido, pero 50 como que es un montón. Última 10 minutos más, no sé. No lo sé. En realidad es una Se nos van a quemar las neuronas. Tranquilos, es una cuestión de que quedó, digamos, el año pasado, cuando empezamos, digamos, con todo el tema de la virtualidad, la facultad hizo como un estatuto, digamos, como unas recomendaciones para trabajar por ABP, porque había cátedras que nunca habían tomado examen por ABP, ¿sí? Había cátedras que sí, como escuelas, epistemología, por ejemplo, y demás, y que ya venían trabajando con exámenes por ABP hace un montón de años, de años. Mírense, yo me recibí hace como 11, 12 años más o menos, y yo ya ya había rendido con ABP en esa época, miren, o sea, como que hay cátedras que tienen como la reexperiencia con la modalidad de ABP. Hay otras cátedras que no, entre ellos biología. Entonces la facultad hizo una serie de recomendaciones de cómo manejar el ABP, o sea, hasta cuántas preguntas podían ser, cuál era el mínimo, cuál era el máximo, cuánto tiempo por preguntas, esto de las cámaras, un montón de cosas. Recomendaciones para el oral, porque el final libre es oral, entonces cómo tomar oral mediante Meet y demás. Bueno, un montón de recomendaciones que no vienen al caso. Entonces, desde esas recomendaciones se sacaron lo del minuto por pregunta, no es que lo inventamos nosotros, ¿sí? Y es una regla general y la vamos a cumplir al menos hasta fin de este cuatrimestre sí o sí, así que nos vamos a tener que adaptar. No hay posibilidad de cambio ahora, porque el programa se aprobó de esa forma. Sí. Ok, gracias. Te hago una pregunta que a lo mejor es inquietud de varios. ¿Qué pasa con los que queden fuera del Meet? Porque, bueno, ya sabemos que tienen un límite de gente, hay 2000. Va a haber 2, exactamente. Bueno. Sí. Profe, en el caso de que no nos den las notas en el momento, ¿qué día nos las darían? ¿Tenés idea? Y yo calculo que ese mismo día, al final del día o al otro día, domingo, me van a tener que hacer poner a trabajar el domingo, chicos, capaz que el lunes. pero no mucho más, porque el recuperatorio es el sábado siguiente, entonces ya necesitan tener las notas de antemano. Entonces Y yo ahí calculo enganchamos. que a más tardar el... 20 de julio. 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 20 de julio
El lunes, yo calculo, para que tengamos el domingo para procesar todas las notas y el lunes es que estén listas en el ABP. Ok. Y el día del recuperatorio, ¿va a haber chance, si lo llegásemos a necesitar, de recuperar un trabajo práctico y el parcial? Claro que sí. Sí, claro que sí. Se van a Bien. poner seguramente horarios diferentes. Ok. Para Y en recuperar ese caso, práctico y parcial. los links y el acceso va a estar todo en el ABP, o también vamos a tener que entrar desde un Meet, o sea, con contraseña y eso. Está todo, va a estar todo en ABP, pero seguramente tengas que entrar con contraseña por la asistencia, sobre todo para el parcial. Ok. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Si en el parcial son 50 preguntas, entonces en el final, ¿cuántas van a ser? Y en general, el final, a ver, en su caso, de este cuatrimestre en particular, que fue mucho más corto, digamos, tuvieron la misma cantidad de clases que tenemos siempre, porque las acortamos un montón, pero como es parcial integrador, en general, vuelvo para atrás para explicarme mejor. Nosotros siempre tenemos 2 parciales, de 30 preguntas cada uno. Entonces, en el final, en general se toman 50 o 60 preguntas, porque es como que suman los 2 parciales, ¿se entiende? Entonces, ustedes ahora van a tener un solo parcial que es integrador con 50 preguntas. Probablemente su final también tenga 50 preguntas, porque es como lo mismo, ¿sí? Por eso yo les recomendaba la clase pasada que no se duerman y rindan el final de biología ahora en julio, porque para ustedes que rindieron todo junto y estudiaron toda la materia junta, va a ser exactamente igual, o sea, su final va a ser como rendir un parcial, ¿sí? Es diferente a chicos que rindieron la primera parte del año una cosa, la segunda parte del cuatrimestre otra cosa, y después tuvieron que juntar todo para un final. Ustedes ya ahora van a haber juntado todo, como por obligación, digamos. Entonces aprovechen y rindan el final en julio, ¿sí? Sáquenselo de encima. Ah, profe, entonces, o sea, ¿hay distintas fechas para rendir al final? Claro que sí, tienes 3 años para rendir los finales. Ah, no, eso sí sabía, pero solamente, o sea, yo pensé que era obligatorio rendirlo ahora el 28 de junio. No, Julio, perdón. vos podés rendirlo cuando vos quieras al final, tenés 3 años para rendir los finales. Y si nos va mal, por ejemplo, ahora el 28 se puede recuperar, no hay problema. No recuperás, tenés el aplazo, lo rendís de nuevo. Los finales son notas finales, o sea, son notas que van, digamos, a tu historia académica. Si te va mal, te queda el aplazo y lo podés rendir de nuevo, sí. Claro, sí, eso preguntaba si se puede rendir de nuevo. Creo que hasta 5 veces con aplazos podés rendir algo de eso, si no después ya te obligan a recursar la materia, pero 5 aplazos, por el amor de Dios. Pero lo podés rendir sin problema. Profe, buen día. Una consulta. Todavía se doy con la manito levantada. Recién en el trabajo práctico me dio opción, digamos, de hacerlo 2 veces. Y en una lo reprobé y en el otro me salió bien, saqué un 7. ¿Cuál de las 2 notas me quedarían? La primera. Bien, bueno, gracias. Profe, una pregunta más. Yo, por ejemplo, tengo un 7 en el primer trabajo y un 6 ahora. Por ende, no promocioné. No Entonces, hay yo promoción, Bella. No hay promoción en la materia. Bueno, porque cuando vamos al final, no depende de la nota si es el oral, o sea, el oral y el escrito, o el escrito solo. A ver. ¿O no? Es para todos igual. A ver, dedíquense un ratito a ver el programa de la materia, a ver cómo es las reglas de la materia, cómo es el parcial, cómo es el final. Digamos, la materia no tiene promoción, nunca tuvo. Biología biología A, nunca jamás en la vida tuvo promoción. Nunca. No, yo entiendo que te vas al final sí o sí, pero yo pensaba que si vos te sacabas 7 por decir una nota, hacías un escrito solamente y no te ibas al oral y al escrito. Es que los finales nunca fueron horarios y escritos, siempre fueron escritos. Y el oral es cuando te quedas libre. El oral es cuando sos libre, claro, el oral es cuando ahí va, eso me confundí, es cuando sos libre. Tómense el tiempo de leer las cosas, ¿sí? Porque todas las cosas profe, están escritas. gracias. Están escritas, ¿sí? Entonces tienen que revisar bien para sacarse todas las dudas. Profesora, discúlpeme, es una sola preguntita nomás. Yo desde las 7 de la mañana estuve intentando hacer el práctico y me quedé sin internet. A las 8:10 volvió. Recién me puedo conectar.
pero no, yo le envié un mail, tengo que esperar su respuesta. Sí, tenés que esperar a que yo termine de dar la clase de hoy, recién me voy a poner a contestar todos los mails, seguramente por la tarde o mañana, y voy a poner otra fecha para los que tuvieron problemas reales, digamos, y justificados. Tengo que entrar a la BP a ver cuántos minutos estuviste conectada, qué pasó y demás, y si amerita, te habilito otra fecha para rendir, y si no, tenés el recuperatorio. Perfecto, gracias, profesor. De nada. Buen día, profe. Tenía una duda yo. En el trabajo, en el primer trabajo práctico, saqué un 4, desaprobé. Y en este trabajo aprobé, pero con 5. O sea, yo tengo, si recupero ese último trabajo, no quedo libre, digamos, ¿o no? No, igual las notas de los trabajos prácticos, chicos, ya lo dije eso 10.000 veces, es aprobado o desaprobado. No Claro. importa la nota. No importa la nota. El primero sí lo deberías recuperar, ¿sí? Sí. Pero sin notas, o sea, aprobado o desaprobado. La nota es una cuestión de defecto del ABP que me obliga a ponerlo, digamos. Me obliga a poner. Bien, entonces, vamos a comenzar con la clase porque es la última y es larga. Tenemos 2 temas para ver, así que va a ser como importantita la clase de hoy. Se las voy a subir ni bien terminemos. Hoy no traje prácticamente nada de la guía de trabajos prácticos, porque son temas bastante, como que tienen bastante teoría sencilla, no es difícil, no son temas difíciles, y en general son temas que no suelen ser tan profundos en los parciales o que no suelen tener como tanta importancia. Entonces, en general, tomamos lo que solemos dar en esta clase, ¿sí? Entonces, obvio, no voy a cambiar nunca eso. Me dicen lo de los memes, obviamente. Es más, tienen toda la clase con dinosaurios hoy. O sea que... Profe, ¿cómo le va? Se le escucha muy bajito, ¿puede ser? Estoy con los auriculares normales, con todo normal. Ahí subí un poco el volumen, pero... ¿Los demás? ¿Cómo escuchan? En realidad se escucha bien. Ahora la escucho mejor, recién se escuchaba bajito. Sí. Ok. Bueno, cualquier cosa me acerco más el micrófono. Ustedes usen auriculares si pueden, ¿sí? Porque se escucha mejor con auriculares a veces que con sonidos de la compu. Bueno, espero que ahí se escuche mejor. Bueno, entonces tenemos hoy capítulo 11, capítulo 12 sería, vamos a ver como un repasito. Más vamos a profundizar en el capítulo 11, que es de evolución, y muy poquito cosas conceptuales muy por arriba de ecología del capítulo 12. Por sobre todo el capítulo 12 es un capítulo muy largo, o sea, extremadamente largo, con un montón de ejemplos, así que les recomendaría que si alguien lo leyó y puede, digamos, hacer un pequeño resumen, genial, y si no, se basen, digamos, específicamente en lo que vimos ahora, los conceptos que vimos ahora, ¿sí? Para que no sea tan largo, para que no sea tanto. Bien, entonces lo que vamos a arrancar es el capítulo 11, que es el capítulo de evolución. Ahí está. Bien, en el capítulo de evolución, y vamos a arrancar con dinos. Les dije que iban a tener dinos hoy. Esas fotos son mías, o sea, claramente las saqué yo, en un viaje. Hay alguien de La Rioja, acá, porque es como que está todo el país en el Meet siempre, hay un montón de gente, de un montón de lados. ¿Hay alguien de La Rioja? ¿Manda vuelta? Yo, profe. Hola. Hola. Bien. Buen día. Buen día. Eva, ¿conoces Sanagasta en La Rioja? Sí, Muy bien. ¿Esas fotos son de ahí? sí, sí. Perfecto. ¿Nos podés contar, vos que sos local, digamos, y conocés seguramente más que yo? No. Yo en modo turista, no. Bien. Pero sé que hay como un puesto, porque dicen que se encontraron fósiles, pero nunca fui. En la escuela primaria cuando salió, que es nuevo eso, Sí. te llevan, pero yo no alcancé a ir. Oh, qué pena. Sí. Había otra compañera que recién también dijo que era de La Rioja, ¿puede ser? No. Sí,
profe, yo. Sí, hola. ¿Vos conoces a Nagasta? Sí, ¿Y qué onda? es re lindo. Tiene un montón de ratas y huesos y de todo. Sí. ¿Pero conoces la historia del lugar, digamos, cómo se encontró, por qué están esos huesos ahí y demás? No. ¿No? Bien. ¿Hay alguien capaz que de San Juan, acá también dando vuelta? Profe, Sí. yo soy de Neuquén. Bien. Acá está lo que es el Chocón, que hay un museo gigante muy hermoso que están Exactamente. los fósiles de todos los dinosaurios. Básicamente la historia es nada, que hace millones y millones de años los dinosaurios estuvieron en el sur, tipo en tierra patagónica. Y bueno, hace poco también encontraron un dinosaurio medio gigante acá en Neuquén, capital de Neuquén, Tal cual. como la zona de Barda. Genial, Nicole. Bueno, eso es lo que iba, ¿sí? Es lo que plantea ella. Por eso pregunté si había alguien de San Juan, porque está todo el parque, digamos, también de fósiles allá. En Neuquén también está el Chocón, digamos, ese también lo conozco por suerte. Y hay diferencias, ¿sí? Entre lo que se ha encontrado a nivel de fósiles, o sea, entre la Patagonia, que es lo que nombra Nicole, y lo que se encontró en La Rioja. ¿Por qué? Ustedes están viendo en la foto, no es cualquier tipo de dinosaurio, o sea, no es cualquier tipo de foto puntualmente. ¿Qué son? ¿Huevos? Son huevos. Perfecto. Ajá. Eso. El camino de la fecundación. Ujú. Tal cual. O sea, ¿Son reales? no, esas son fotos. O sea, son fotos, son, digamos, como si fueran maquetas, digamos, no son reales. No son reales. Hay otras que sí, pero no se les permite sacar fotos por los flashes, toda la historia, digamos. Esas dos que yo les mostré son maquetas. Y ese es el lugar, digamos, el que vienen ahí es como el lugar. Y eso que se ve ahí claramente también es una maqueta, chicos, por las dudas. Por las dudas. Pero la idea es que en ese lugar, puntualmente ahí en La Rioja, no solamente se encontraron fósiles de dinosaurios, sino que era un lugar donde se encontraron huevos de dinosaurios. A diferencia de lo que mostraba Nicole en el sur recién, o de lo que está en San Juan, donde hay fósiles de digamos, esqueletos de dinosaurios grandes, o sea, de los mamás y los papás de todos estos, en Sanagasta se encontraron huevos, ¿sí? Se encontraron o bebés muy chiquititos, o sea, como dinosaurios muy chiquititos, recién nacidos o por nacer, o huevos todavía en gestación y demás. ¿Por qué? Por el clima del lugar. El Sanagasta es un valle, ¿sí? Así como lo ven ahí en la foto, y hace mucho calor y mucho frío, ¿sí? Las chicas que son de La Rioja me pueden ahí tal vez corregir. Pasa durante el día, hay mucha amplitud térmica, ¿sí? Muchísima. Pasa que durante el día hace mucho calor y hay mucha humedad también. Fíjense como que es medio boscoso y demás. Y al mismo tiempo la tierra es seca, ¿sí? Entonces es como que pasa de húmedo a seco mucho tiempo, exactamente. Y pasa de frío a calor de manera muy brusca. Entonces, al parecer, ese lugar era como óptimo para que los huevos crezcan, para empollar sería, digamos, ellos iban, depositaban los huevos ahí y se iban a la bosta, o sea, como que los dejaban ahí que crezcan, que nazcan y después los venían a buscar o no sé cómo hacían ya en Buenos Dinosaurios, no tengo idea de la historia, pero era un lugar específicamente para la gestación. Y quería traerles esto hoy porque tiene que ver con lo que vamos a trabajar en la clase de hoy de evolución, o sea, cómo llegamos desde estos bichitos hasta el día de hoy, nosotros seres humanos, y porque tiene relación con lo que vimos la clase pasada, que es desarrollo embrionario, ¿sí? Estos bichitos nacen, se gestan muy parecidos a nosotros, si bien son ovíparos, digamos, no son mamíferos, la mayoría, se nace y se gesta muy similar a nosotros, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir, y dejen de estar hipnotizados con el señor que baila ahí, pobrecito. Y voy a avanzar con esto, que son las eras, ¿sí? O sea, de dónde salieron estos bichitos. Las eras geológicas, ¿sí? Esto
como que, si ustedes ven acá, empezaría acá adentro, todo esto, así, y va como avanzando. Miren, el caso de los dinosaurios, digamos, están en esta zona de acá. No es que fueron los primeros habitantes de la Tierra, o sea, ni ahí. Entonces tienen todo lo que es naranja, es precámbrico. ¿Sí? Precámbrico, todo como lo muy viejo, extremadamente. Más que nada rocas, digamos, y primeras formaciones de vida procariotas, digamos, como muy lejos. Ya después, en el Paleozoico, que vendría a ser lo que está en amarillo, ¿sí? En el Paleozoico, ya aparecen, digamos, primeras algas, o sea, como cuestiones en el mar, y peces, o sea, anfibios. Anfibios, esos anfibios del agua empezaron a reptar, o sea, que empezaron a incluirse en la tierra. Miren cómo va cambiando, ¿sí? De agua, a planta terrestre, a animalito, mitad agua, mitad terrestre, o sea, como que va cambiando. Ya en el verde aparece acá la famosa era mesozoica, que es la de los dinosaurios, todo acá. Y después empieza la cenozoica, que las cenozoicas se mezclan, ¿sí? Quedan algunos mamíferos grandes, o sea, esta versión de dinosaurios no ovíparos, sino mamíferos, y aparecen ya los homínidos, ¿sí? Estos que están acá, que serían como lo más cercano que tenemos nosotros como antecedentes. Y lo último que tenemos es la parte cenozoica, esto que está acá, la famosa era de hielo, que ustedes pueden buscar. Ah, no les puse memes de la era de hielo, qué boba. Era como ideal para este momento. Bueno, no importa, se me acaba de ocurrir. Entonces, esta parte de la era de hielo está aquí, esto, la glaciación sería, empieza todo lo que es el elevamiento de las montañas, de los Alpes y demás, y nosotros aparecemos acá como nuevitos, ¿sí? O sea que en realidad devenimos de todo este avance, digamos, de la vida de la Tierra en general. ¿Se entiende? Eso el capítulo lo da como muy por arriba a las eras, así que también como para que las conozcan nomás. Y ahora vamos con definiciones. Y esto es un poco lo que explicaba Nicole, que miren la gran cantidad de fósiles que se han encontrado en el sur, ¿sí? O sea, la mayor cantidad está en el sur. Después hay alguno acá, San Juan, La Rioja, algo de Catamarca, muy poquito, pero la mayoría, digamos, de lo que se ha encontrado en Argentina es en el sur. Y vamos con población. En este caso es población de dinos, pero también sigue con poblaciones humanas más adelante. Y tienen 3 definiciones que es importante que las sepan, ¿sí? Y que las distingan por sobre todo. Lo primero es evolución, ¿sí? Evolución son cambios ocurridos en los seres vivos a través del tiempo. Todo lo que yo les mostré antes, vuelvo un segundito acá, todo esto, todos son seres vivos, ¿sí? Bióticos, abióticos, respiran, no respiran, plantas, animales, células, lo que sea, pero todos son seres vivos. Entonces, la evolución se considera cuando esos seres vivos cambian a lo largo del tiempo. Para mejorar, para empeorar, para lo que sea, no importa, pero cambian, ¿sí? En general la evolución es para avanzar. Pero hay veces que no se puede, entonces bueno, son cambios. Profe, Dime. entonces, ¿cuál sería la característica que tipo va a marcar al ser vivo si lo que no sería vivo también es ser vivo? No entiendo la pregunta. Porque usted dijo que sea biótico o no biótico es ser vivo. Claro, pasa que, a ver, sobre todo en la primera era, en esta de acá, esperen que me vuelvo acá, sobre todo acá en la precámbrica, digamos, había algunas cuestiones como, por ejemplo, o sea, lava de los volcanes y rocas que se empiezan a combinar, digamos, con las pequeñas celulitas que estaban ya, como las pequeñas algas, las pequeñas cositas que son factores bióticos, ¿sí? Entonces, para que eso evolucione, digamos, tiene que dar una cierta calidad en el ambiente, digamos, tiene que haber oxígeno, tiene que haber otros factores, ¿sí? Entre ellos, los abióticos. Y ahí se entiende mejor, tal vez. Sí, entendí. Gracias. Ok. Bien. Entonces, dijimos evolución, de qué se trata evolución, y ahora vamos a ir directamente a población, ¿sí? Que es diferente.
En el caso de población, ya tenemos un grupo de individuos que comparten un reservorio génico. Génico es genética, ¿sí? Un reservorio génico común. Y en general también comparten un espacio. Entonces se considera población a alguien que tiene un reservorio genético similar. Insisto, pueden ser poblaciones de dinos, poblaciones de humanos, poblaciones de ratitas, poblaciones de monos, de lo que se les ocurra, pero tienen un reservorio génico, o sea, son en general de la misma especie, que es la característica que viene a continuación, y pertenecen a un mismo lugar. Entonces, de ahí te viene la otra definición que les decía, de especie es un conjunto de seres vivos ya con características biológicas, o sea, que viven, ¿sí? Se desarrollan y mueren de forma similar. Eso es una especie, ¿sí? Está la especie humana, que somos nosotros, está la especie de homínidos, que son los monitos, están las especies de, por ejemplo, reptiles, las especies de aves y demás, ¿se entiende? O sea, cada especie tiene una forma de nacimiento en particular, una forma de crecimiento y una duración de la vida y muerte en particular, según la especie. ¿Está bien? Entonces son 3 definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta a nivel general para esta clase. Profe, Sí. hablando de dinosaurios, ¿podría ser carnívoros y herbívoros? La especie es dinosaurio. Ah, Como que, y de ahí es como que el tipo, digamos, de alimentación podría llegar a definir, digamos, un poco también la genética, o sea que puede ser la característica de herbívoros y carnívoros. Sí, bueno, profe. se entiende. Sí. Profe, perdón, Dime. no entendí bien la diferencia entre población y especie, en ejemplos. Me vuelvo, espérenme. Bien, entonces, en el caso de población, es un grupo que tiene reservorio genético en particular y comparten un mismo espacio, o sea, tienen que pertenecer al mismo lugar, ¿sí? Por ejemplo, este dinosaurio que está acá en La Rioja aproximadamente, San Juan, comparte reservorio genético con este otro que está en Chubut, Santa Cruz, acá abajo, ¿sí? Pero no es una misma población, porque pertenecen a lugares geográficos diferentes, ¿sí? Por ende tienen alimentaciones diferentes, comportamientos diferentes y demás, ¿sí? Entonces no son una misma población. Sí son una misma especie, porque los dos son reptiles, los dos son dinosaurios. ¿Me entiende ahí? Claro, sí, ahí está, gracias, profe. No sé, el tema de la población, digamos, es fundamental el lugar. O sea, si bien, no sé, llevándolo a seres humanos, la gente que vive en España, Inglaterra, y los que nosotros vivimos acá, ¿somos todos de la misma población? No, porque vivimos en lugares diferentes, pero somos la misma especie. La misma especie, Claro, sí. la misma especie sí, somos todos humanos hasta ahora. Hasta ahora somos todos humanos. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, vamos ahora con agentes de cambio, o sea, cómo se da la evolución, porque dijimos que la evolución era por cambios, ¿sí? Cambios en los seres vivos, ya sea seres vivos chiquititos, seres vivos animales, plantas, lo que sea, pero siempre se dan agentes de cambio, o sea, que suceden cosas para que esto avance en el tiempo y se dé lo que ustedes vieron como en esa espiral donde las eras iban avanzando y van apareciendo diferentes cosas. Estos son lo que el libro les presenta como agentes de cambio para que más o menos los tengan en cuenta. Son 4, después vamos a ampliar con 2 más un poquito diferentes, pero por ahora vamos a trabajar con migración, que es lo más común, o sea, es el agente de cambio más conocido que ustedes pueden tener hasta como el alcance de la mano. E incluso migraciones hacen actualmente los seres humanos, digamos, todo el tiempo, que es un movimiento desde o hacia otra población, ¿sí? Nosotros mudarnos a Europa, europeos mudarse para acá, en otra época claramente, cuando se pobló Argentina, y vimos que vinieron gente de un montón de lugares y demás. Y eso es migración. Lo que está pasando ahora con Venezuela, por ejemplo, hay muchísimos venezolanos acá en Argentina o en Europa, digamos, una cuestión, bueno, política, económica, que no viene al caso, pero hay mucho movimiento, digamos, de gente, ¿sí? Mucha migración poblacional.
Profe, recién dijiste migración, movimiento desde o hacia otra población. Claro, desde otro lugar, principalmente otro lugar. La población incluye que donde vos te muevas va a ser un lugar donde haya seres humanos, claramente, no te vas a mudar a la luna, y tiene que ser, si es una población, tiene que ser un lugar geográfico distinto al que vos estás. Gracias. De nada. Entonces eso es migración, ¿sí? Después, el segundo agente de cambio que tenemos ya tiene que ver con la mutación. Y ese agente de cambio ustedes lo estuvieron viendo cuando vieron genética, ¿sí? Cuando vimos el capítulo 7 de genética, vieron algo de mutación, así como medio por arriba, aberraciones cromosómicas, cambio de elección, ¿se acuerdan? Cuando hay una patita menos del cromosoma, una patita más, un cromosoma más, hay uno dado vuelta y demás. Entonces todo eso ustedes lo vieron en mutación. Las mutaciones son a veces muy comunes y a veces extremadamente raras. Hay mutaciones que nosotros no las vemos porque son a nivel genético, o sea, a nivel interno de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra sangre y nuestros genes. Y nosotros no las vemos todavía en fenotipos, o sea, no las vemos físicamente o conductualmente, pero se empiezan a gestar. Mientras que hay otras mutaciones como dificultades, no sé, en los órganos sexuales, o esa gente que tiene heterocromatía en los ojos, hay gente que, no sé, hay gente que nace sin molares, ¿sí? Ustedes que son más jóvenes que yo seguramente, hay gente que no tiene muelas del juicio, ¿sí? Y no es que no le salieron, no las tiene, o sea, hacer una radiografía y no las tiene, literalmente, o sea, bueno, eso es evolución. Y eso es una mutación, digamos. El organismo ve que la muela del juicio no sirve para mierda, pero se las terminan sacando siempre. Entonces, al final, directamente, chao, nacen sin muelas de juicio y ustedes son más evolucionados que seguramente que yo o un montón de gente. Entonces, hay ciertas mutaciones que se dan y nosotros las vemos físicamente y hay ciertas mutaciones que no. ¿Sí? Hay mutaciones que son como muy, muy, muy internas y tardan años y siglos en aparecerse conductual o físicamente. Pero bueno, básicamente es un cambio espontáneo, ¿sí? Brusco e irreversible. Eso quiere decir que una vez que se mutó, o sea, que cambió, al menos en esa persona, no se puede modificar, ¿sí? Que no significa que la genética de esa persona cuando tiene descendencia puede llegar a ser perpetua o no, pero en general son cambios bruscos, ¿sí? Son cambios bruscos que se dan. Hay mutaciones que son hereditarias y mutaciones que no, por eso digo que se puede perpetuar y hay veces que no, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede, digamos, actualmente con esto de los nativos digitales, de que los nenes chiquitos, incluso ustedes también que son más chicos, nacen ya, y los nenes chiquititos de 2, 3 años que nacen ahora, en estos últimos años, nacen como con, no sé, con una predisposición, digamos, con una facilidad para los aparatos tecnológicos que claramente nosotros y nuestros papás no tenían, o sea, y no tienen, ¿sí? O sea, eso que nosotros intentamos enseñarles a nuestras mamás o a nuestras abuelas cómo desbloquear el celo y se hace como... No, tenés que ir despacio y arrastrar el dedo para que se pueda desbloquear. Y... no les sale, pero no es porque lo hacen ni de malos, ni de burros, ni de nada. Es porque realmente no están en sus genes, ¿sí? Entonces estos niños que fuimos aprendiendo como poco a poco a involucrarnos con la tecnología, con las pantallas y demás, los nenes ya han nacido con este cambio genético. Y eso es una mutación, pero que tardó años en suceder. Y ahora se ve conductualmente, digamos, esta facilidad de los nenes con las tecnologías, con las pantallas y demás, ¿sí? Y que eso probablemente sea un cambio permanente. O sea, ya los nenes van a empezar a nacer así, claramente, porque miren, seguimos usando la virtualidad y las pantallas para casi todo. Prácticamente ahora donde vayamos hay una pantalla. Así que Profe, una consulta. Usted dijo que en esa persona no se puede modificar, o sea, no puede haber un retroceso después de esa mutación. No. Listo. Profe. Sí. Y por ejemplo, ¿se acuerda lo que vimos de desarrollo embrionario de lo que podía pasar durante el embarazo, que podría no desarrollarse de buena manera? ¿Ese puede ser un origen de una cierta mutación? En general, la mutación es antes, la mutación es genética.
Las mutaciones se dan en el momento donde se forma el cigoto, ¿viste? Donde vimos que se une, digamos, el ovocito masculino con el ovocito femenino, digamos, con las dos mitades de las naranjas que veíamos la semana pasada. Y cuando se forma el cigoto de 46 cromosomas, cuando se ensambla, ahí se pueden dar, digamos, mutaciones de tipo genéticas. O sea, cuando los cromosomas se van a restablecer y empezar a formar esta nueva personita. Ahí se pueden dar, no después. Bien, muchas gracias. Mutaciones genéticas, ¿no? Mutaciones genéticas. Después, avanzo, pues si no, no vamos a terminar más. Avanzo con deriva genética, ¿sí? Que es este que tienen en el medio. La deriva genética es parecido y es un poco capaz que a lo que hacía referencia la pregunta de recién, que son pérdidas de alelos. ¿Se acuerdan lo que es un alelo? Más o menos. Bueno, veo algunas cabezas. Entonces, son pérdidas de alelos menos frecuentes, ¿sí? Que es muy parecido a lo que pasa con las muelas, ¿sí? O incluso hay derivas génicas con el uso de ciertos órganos, como el apéndice, como las muelas, como se decía recién, y el mayor cantidad de uso, por ejemplo, de los pulgares, ¿sí? Los pulgares, más allá de la aprehensión, digamos, en los homínidos, no se utilizaba para otra cosa. En cambio ahora, la evolución que hemos hecho con los pulgares, por manejar las tecnologías de nuevo, es una banda. Entonces eso también es una deriva génica. Puede ser una mayor funcionalidad o una pérdida de funcionalidad en los alelos. O sea, eso quiere decir de que hay también agentes de cambio que se pueden, digamos, perder. Por poco uso, se pierden, ¿sí? O por fijación de más frecuentes. O sea, nosotros no utilizamos la muela de juicio, utilizamos otro tipo de dientes, entonces ya, se pierden por poco uso. Ya lo voto. ¿Sí? Bien. Y lo último, que es lo más conocido, que es un poco lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es selección natural. Eso seguramente lo deben haber visto en el cole por todos lados, es como archimedia conocido, es Darwin, básicamente, es la teoría de él, donde dice que en el medio, o sea, en el medio donde vivimos, se desarrolla o crece el más fuerte, ¿sí? O sea que el medio va moldeando, digamos, a individuos más adaptados. Vos cuando se generan cambios en el medio, ya sean cambios climáticos, geográficos, económicos, sociales, de lo que sea, vos tenés que adaptarte a ese medio para poder sobrevivir. El que no se adapta, digamos, o no sigue, digamos, las reglas generales, desplazado. Chao. Para otro lado. Y entonces eso es lo que sería selección natural. Cualquier agente de cambio se puede dar para que se dé evolución. A veces se dan más de uno, sí, se pueden dar más de uno, perfectamente. Pero por ahora, eso. Bueno, les había puesto el libro original del origen de las especies de Darwin, una tontera, que tiene que ver con selección natural. Y ahora la pregunta va para ustedes. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿es o no es selección natural? Pobre Rexy. Los escucha. Sí, sí es. Y sí, profe. ¿No puede dar un ejemplo de selección natural? Porque no entendí bien. Este es el ejemplo, así que vamos a esperar a que los compañeros puedan explicar. El dinosaurio no va a sobrevivir si no, si no alarga los brazos y de las manos por el coronavirus. ¿Puede poner de nuevo la definición, profe? Profe, sí. Sería selección natural, porque la selección natural es como la sobrevivencia del más apto. Entonces, viene el coronavirus, y ponele, nosotros nos podemos lavar las manos, pero el dinosaurio, como no puede lavarse las manos, o no lo entiende, o no llega porque no está adaptado biológicamente para lavarse las manos, es cortito, ¿cómo es? Teóricamente como que se va a morir, porque dicen como que las especies menos adaptadas se terminan muriendo. Por eso supongo que los dinosaurios se extinguieron. Claro, tiene más posibilidad de morirse. No sabemos si fue... Son suposiciones cuando estudiaba antropología. Tal cual, no sabemos si fue el meteorito, o qué fue, pobres dinos, o que fue que no se adaptaron a un
no sé, un coronavirus de hace millones y millones de años, no sabemos qué sucedió. Para mí fue que no se adaptaron. Pero probablemente podría haber sido así, ¿sí? O sea, nosotros Según yo. empezamos a generar ciertas reglas, ¿sí? Como ciertas reglas, insisto, sociales, económicas, de alimentación. O sea, ahora está viendo hay pandemias silentes que se llaman antes del coronavirus. Hay una pandemia de obesidad en todo el mundo que es re zarpada. Hay pandemias de depresión en todo el mundo. Se vuelven los números. Hay mucha gente en el mundo con depresión. Entonces, de vuelta, hay un montón de cambios que se dan y que si uno no se puede acomodar o adaptar a esos cambios, empezamos a quedar atrás, poco a poco. No sé si nos vamos a morir literalmente, pero que no vamos a estar conviviendo con una sociedad como adecuadamente, sí. Uh-huh. Sí, en el caso de la viñeta, digamos, se murieron por no lavarse las manos, porque se los comió el coronavirus. Básicamente. Profe, Sí. otro ejemplo de todo esto que estamos viendo podría ser lo que le pasó a las jirafas, que supuestamente hay una teoría que dice que por no poder, o sea, por estirarse constantemente, terminaron teniendo el cuello larguísimo. Totalmente. Claro, porque antes tenían un cuello mucho más corto. Y lo desarrollaron para alcanzar el alimento. Exactamente. Eso es una teoría de Lamarck. Ahora vamos a ir a ver con la diferencia entre Se le Lamarck corta. y Darwin. ¿Se corta el audio? No, ahora está bien. Ah, bien. Vamos a ir a ver la diferencia entre Lamarck y Darwin, que son los dos grandes historiadores, digamos, en cuanto a evolución. Y hay veces, hay uno que dice que el individuo debe adaptarse al medio, ¿sí? Y hay otro que dice que el medio es el que va cambiando a medida que el individuo se adapta. O sea, es como que hay como una vuelta ahí, como un ida y vuelta. En el caso de las jirafas, que ponen el ejemplo, se dice, digamos, o se trata de explicar que ellos viven en el desierto, viven en África en general. Entonces, si bien hay pequeños bosques, pequeñas plantas, es como que se fueron comiendo, y les quedó como los árboles más altos. Ellos comen hojitas, o sea, no comen árboles enteros, entonces comen hojitas. Les quedaba como muy alto, o sea, como muy inalcanzable, que es lo que decía ver recién. Entonces, a medida que les iban quedando los árboles más altos, tenían como que estirarse para alcanzar. Y cada vez estirarse más, porque claramente el ritmo que uno come no es el mismo ritmo que crece un árbol. Entonces, es como que les quedaba cada vez más alto. Y esas jirafas tuvieron que evolucionar, digamos, y estirarse físicamente de una generación a otra para alcanzar la comida. Otro ejemplo serían también las cabras, que escalan árboles, trepan árboles, porque, bueno, ahí buscan. Totalmente. Exactamente, hay un montón de ejemplos. ¿Eso podría ser, profe, similar a lo que dijo de los dedos, de los pulgares, y la predisposición de los niños? Tal cual, solamente que en ese caso no estamos adaptándonos, digamos, pero no corre riesgo nuestra vida. O sea, al menos en ese punto. No como nombrábamos de las jirafas que no tendrían hambre, digamos, si no comieran. O en el caso del pobre Rexy, que no se lavó las manos y se lo comió el coronavirus. Pero bueno, son ejemplos diferentes, sí. Todo es selección natural, todo es supervivencia del más fuerte, en el sentido que tenemos que adaptarnos al medio, que el medio cambia todo el tiempo también. O sea, nosotros cambiamos, el medio cambia, las otras personas cambian, es como una sinergia permanente. Bien, voy a seguir, vamos a dejar al pobre Rexy ahí, y vamos a ir con modalidades de evolución, que si se fijan, yo los puse antes, estos son agentes de cambio, ¿sí? O sea, esto, o esto, o esto, o esto, posibilita, digamos, la evolución, ¿sí? A medida que se da esto, se puede evolucionar, a medida que se da esto, se puede evolucionar, y así. En cambio, estos son modalidades de evolución. O sea, una vez que la evolución se dio, o sea, una vez que la gente está activo y la evolución se dio, bueno, a partir de ahora, ¿cómo se sigue? Digamos, hay dos grandes tipos de evolución y lo más común es verlo como un aislamiento geográfico, ¿sí? Entonces hay evoluciones convergentes y evoluciones divergentes.
Las flechitas acá, creo yo, digamos que les hacen bastante sencillo porque convergente significa que convergen, o sea, como que van hacia el mismo lugar. Y una evolución divergente es que van de un lugar común hacia otros lugares totalmente diferentes. ¿Entiende? Entonces, evolución convergente es cuando de lados distintos, pueden ser diferentes lugares geográficos, terminan en un mismo lugar y perteneciendo a una misma población, incluso siendo de diferentes especies. ¿Sí? O sea, convergen en el mismo lugar. Y evolución divergente sería que del mismo lugar empiezan a, por ejemplo, migrar, ¿sí? Ahí empiezan a haber agentes de cambios, empiezan a migrar hacia diferentes lugares y se forman como diferentes subpoblaciones después. Esto de evolución divergente también lo tienen en el libro como radiación adaptativa, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Si hablan de evolución divergente, es lo mismo que decir evolución divergente. Entonces, una cosa es cuando de afuera vamos a un lugar común o de un lugar común vamos hacia afuera, ¿sí? Hacia otros lados. ¿Se entiende bien eso? Es como que es la modalidad de la evolución. Profe, una consulta. Esto de evolución divergente puede llegar a ser parecidos con la teoría de que los primeros humanos, o los homínidos, tipo que empezaron en África, y a menos que fueron evolucionando, se fueron yendo, y que hay algunos que en la era de hielo se fueron y llegaron más o menos para la zona esta de este continente. Tipo que hicieron una evolución divergente y hicieron diferentes poblaciones. Se fueron moviendo, exactamente, se fueron moviendo y fueron siendo como subespecies. ¿Sí? O sea, el caso nuestro, de la especie humana. Ese es el ejemplo más que venimos todos de África, Asia, de Asia, Latinoamérica y todo eso. Exactamente. Sí. Profe, dime. ¿Acá estamos hablando de poblaciones o estamos hablando de todo organismo en las evoluciones convergentes y las divergentes? De todo. ¿De todo? Sí, sí, es general, es general. Es como que el ejemplo más fácil es con la población humana, digamos, es lo más fácil para hablar, pero en realidad es de todo. Incluso plantas también. Digamos, de hecho, el libro creo que les pone el ejemplo de los pájaros pinzones, que son los pájaros que están en Sudamérica, en Cuba, ahí escuchó que dependiendo del tipo de alimento, digamos, es como que los pájaros son similares, pero sin embargo, dependiendo del tipo de isla que tienen alimentos diferentes, entonces como que son como distintos, pero están en una isla al lado de la otra. Entonces es una evolución, en este caso, como divergente, de vuelta como lo que decía Marco recién. O sea, es el mismo tipo de pájaro, pero por vivir en diferentes islas, tienen como subpoblaciones distintas, al ser la misma especie, no importa. Profe, sí. podríamos, como para dar una comparación, para quedar un poquito más clarito, la evolución convergente sería algo como sedentario y el otro un nómade. Podríamos dar un ejemplo como para tener un poquito, ¿no? No, es diferente. Si vas a utilizar esas dos palabras, ambos serían nómades, ¿sí? Porque en realidad estos se mueven de un lugar, o sea, los de arriba, los convergentes, se mueven de diferentes lugares a un lugar común. Ah, está ¿sí? bien. Y el divergente se mueve de un lugar común a diferentes lugares, ¿sí? Ha pasado con algunos animales, por ejemplo, o incluso, sí, algunos animales, algunas plantas, que por ejemplo las montañas, digamos, en este caso los Andes, que es como lo más grande que tenemos alrededor nuestro, las montañas crecen todo el tiempo, ¿sí? O sea, se erosionan, se modifican, digamos, por viento, por clima y demás. Entonces la montaña, con cada sismo, digamos, se va movilizando. Entonces, a medida que se mueve, digamos, puede ir como arrastrando como cierta población, por ejemplo, de plantas, más hacia Chile que hacia Argentina. Pónganle, o sea, como, yo estoy exagerando, ¿no? Pero eso, digamos, es un movimiento también y tiene que ver con la cuestión geográfica. Ah, está bien. Sí, se entiende. Ok. Bien. Profe, en la subpoblación convergente puede haber diferentes especies. Sí. Vale. Sí, señora, totalmente. Sí.
Profe, ¿puedes dar algún ejemplo de convergente? Porque no me queda muy claro. Y en general pasa cuando cuando nos obligan, digamos, a estar en un mismo lugar con gente que no es igual a nosotros, ¿sí? O con poblaciones que no es igual a nosotros. Por eso la pregunta creo que era, no me acuerdo de quién era, no era Ceci, bueno, de que si podía haber, digamos, diferentes especies dentro de un mismo lugar convergente, sí. ¿Sí? ¿Como la escuela? Como la escuela, como esta clase, por ejemplo, o como incluso la selva, digamos, o la sabana africana, digamos, es como que hay un montón de especies, digamos, que conviven como un zoológico, que conviven, y la verdad es que, no sé, a un antílope no le copa estar rodeado de leones, o sea, pobre guaso, o sea, realmente que no, pero le tocó vivir ahí y tiene su especie ahí y sobrevive al estar ahí. Bien, entonces es como que hay un montón de especies diferentes que por X razón, por diferentes agentes de cambio, convergen en el mismo lugar y viven en el mismo lugar. Y tienen que sobrevivir en el mismo lugar. ¿Sí? Básicamente de una evolución divergente deviene una evolución convergente. Pueden darse ambas como pueden darse separadas. Profe, un caso de evolución convergente podría ser, por ejemplo, el caso de los peces piloto que viajan junto a tiburones para comer sus residuos, lo que va dejando el tiburón. Puede ser. Incluso de divergente se da las migraciones de ciertos aves o de tortugas y demás, o de las ballenas, ¿sí? También es una evolución divergente, porque dependiendo de dónde están, es como diferente. Ellos se van moviendo de acuerdo al alimento que tienen. O sea, cuando están en el sur de Argentina, por ejemplo, las ballenas, es porque en el norte ya el océano se congeló. Entonces no tienen alimento, chao, se van al sur. Cuando el sur empieza en invierno, se empieza a congelar, se van al norte, se van moviendo, digamos, como que van divergiendo y como que van yendo de diferentes lugares y se empiezan a conectar con diferentes medios, claramente. Pero eso también podría ser una evolución convergente, ¿no? O sea, al lugar al que llegan sería la evolución convergente. Tal cual, por eso decía ver recién de que pueden combinarse una con la otra. Tal cual, es el ejemplo que decía ella recién. Bien. Bueno, no, estaba revisando ahí el chat a ver si había algo importante. Bueno, entonces voy a avanzar. Acá. Es un poco más de lo mismo, pero como que capaz que le cierra un poco más lo de recién. En este caso es anatomías comparadas, ¿sí? Y los conceptos que vamos a trabajar son de homología y analogía. ¿Qué ven? Acá. Díganme ustedes. ¿Qué ven acá? Extremidades. Analogía. ¿Qué ven? Ningún concepto de nada. ¿Qué ven? Yo veo brazos. Brazos. Brazos, recién dijeron extremidades, exactamente. ¿Qué otra cosa? Huesos. Una mutación. Extremidades que tienen la misma función, pero son diferentes de alguna manera. Eso puede ser, profe. Cambios de Diversidad, puede ser. Diversidad puede ser. Evolución a través del tiempo. Recién hablaron de la función. Evolución a través del tiempo. ¿Por qué evolución a través del tiempo? Y porque parece como que los primeros fueron de una manera y los demás de otra, o sea, y viceversa. Los pudimos volar en algún momento. Sería que son diferentes, o sea, todos tienen el mismo rol, pero son de diferentes animales o personas. Yo creo como que no es solamente de los humanos, o sea, no, o sea, como que no es una evolución, porque ahí como que dice humano, dice cat, o sea, no habla de los humanos solamente, sino que es lo mismo, solamente que es diferente, cada uno tiene diferentes partes o así.
no sé bien cómo Sí, explicarlo. pero los humanos, por ejemplo, también fueron Son evolucionando. diferencias. No fueron, o sea, Claro, se ven unas manos, unas patas y algo. También es, En la imagen también es vemos como, como que cada uno tiene una función diferente. Hablen de a uno porque si no, no se entiende nada. también es como una evolución. O sea, que es una extremidad del cuerpo, pero para una función específica. Yo veo ¿Adaptación, profe? Pero para todos los órganos. una sola persona. Tienen un hueso en común. Bueno, eso, una sola persona que me responda, porque si no, un lío. Una sola persona que me diga qué ve en común y qué ve en distinto. Profe, Profe, en yo- común sería que son todos mamíferos. Yo pensé que no sé. Son todas extremidades de, o sea, brazos. Me gusta la respuesta de los dos, o sea, son todas extremidades. ¿Y por qué? Creo que fue Marcos que me dijiste Sí. que son mamíferos. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, más que nada porque lo razoné tipo el murciélago y la ballena, por más que el murciélago tenga alas y la ballena sea de mar, siguen siendo mamíferos. Está re bien. Bueno, un poco esa es yo la respuesta que buscaba, ¿sí? Lo que dieron los dos últimos chicos, o sea que son todas extremidades que, digamos, son bastante parecidas en algún punto, digamos, los huesos, si bien pueden ser un poquito diferentes, pero tienen aproximadamente las mismas longitudes, las mismas partes y demás. Son todas extremidades, porque ya sea un ala, una aleta, una pata o una mano, son todas extremidades diferentes. Pero guarda ahí con que hay algo en común, ¿sí? Que es, en este caso, la especie, que es lo que decía Marcos recién, o sea, son todos mamíferos, ¿sí? Ahora, ¿son todos iguales? No, porque nosotros no podemos volar, ¿sí? La ballena no puede volar. Entonces, ¿la función de las extremidades son iguales? No, ¿sí? Pero lo que sí es igual es el origen evolutivo, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Ese es el concepto de homología. Homología. Que la función puede ser distinta, pero el origen evolutivo es el mismo. En este caso son todos mamíferos. Vuelvo, la función es la misma, pero el origen evolutivo, al revés. La función puede ser diferente, ahí está, pero el origen evolutivo es el mismo. ¿El origen evolutivo sería la especie o no? Especie, la especie, tal cual. Profe, ¿y la definición de analogía? Ya vamos, calma. Ah, perdón. Ya vamos. Ahora tienen que empezar a pelear de nuevo y a hablar todos juntos de nuevo sobre el segundo dibujito. Acá. ¿Podría repetir, por favor? Sí, repito un segundo, homología, que es acá. La función es diferente, porque uno vuela, el otro nada, camina y mueve la mano. Funciones diferentes, pero origen evolutivo común. De la misma especie. Eso es homología. Ahora, el segundo dibujito, este que tienen acá. ¿Qué ven? La Que misma vuelan, tienen la función misma y el origen también es diferente. Claro. Bien. Bien, ya le agarraron la mano ahora, bien. O sea que la misma función, los tres vuelan, pero... Son especies diferentes. ¿Cómo te da la pauta eso? Y porque una es un ave, el otro es un... bueno, no sé qué es. Y el otro es un Yo creo que reptil todos son carnívoros. antiguo. Sería, profe, porque la función es la misma de desplazamiento, pero por ejemplo, en el número 2, que si mal no veo es un murciélago, por ejemplo, tienen las puntas como un ganchito, que es lo que les sirve para aferrarse a árboles o paredes de los que, a través de los cuales se desplaza. Exactamente, del dibujito que ustedes tienen el número 1, que es un dino, como estaban hablando recién, que son del origen evolutivo son los reptiles, digamos, son anfibios, en general los dinosaurios. El segundo es un mamífero, o sea, es un murciélago, está bien lo que dice Ver.
Y el tercero es un ave. O sea que acá los orígenes evolutivos son todos distintos, son todas especies distintas, ¿sí? Que nacen, crecen, evolucionan diferente y se mueren diferente en diferentes tiempos y espacios. Pero la función es igual, todos vuelan. ¿Se ve? Entonces eso es un ejemplo de analogía. Cuando tenemos una función común, sin embargo, los orígenes evolutivos son distintos. O sea, es exactamente al revés que el anterior. Profe, homología es distinta función y misma que. A ver, homología, que es el primero que vimos, homología es la función es diferente, pero el origen evolutivo es común, es el mismo. Y la segunda que vimos, que es analogía, es la función es la misma, pero el origen evolutivo es diferente. Es exactamente al revés. Es algo homólogo y algo análogo. Algo homólogo es cuando comparten un reservorio génico, o sea, de especie. Y algo análogo es cuando son parecidos, pero nada que ver. Algo así. Decime. Gracias. Yo, perdón que le interrumpí. No me quedó claro que usted dijo que o sea, en la homología el origen evolutivo era la especie, pero la especie es especie humana o especie de mamífero. Claro, tal cual. ¿Cuál de las dos es? No, es que en realidad nosotros somos mamíferos. Ah, claro, humano sería un derivado. Es una subespecie. Claro, está bien, ahí está. Tal cual, porque mamífero es el murciélago, mamífero es la ballena, mamífero es el gatito, el perrito, el que sea, somos todos mamíferos. Nosotros somos mamíferos, somos del reino animal mamalia, se llama. Eso lo vieron no sé, iba a decir la temporada 3, que estará en el capítulo 3, que vieron los reinos, el reino mamalia, o sea, el nuestro, nosotros lo compartimos con un montón de gente. Entonces nosotros somos una subespecie, pero la especie es mamífero. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, si quedó claro las dos definiciones, vamos a ir acá. Yo creo que ya es un poco lo último que les traigo de ejemplo. Volviendo a los bebés, ¿sí? Volviendo a los bebés dinos y todo lo que vimos la clase pasada y demás. Ahí, ¿qué ven? El desarrollo de un bebé, Embriones. Distintos tipos de desarrollo. Fetos de animales. Ok, fetos de animales. ¿Qué otra cosa? Desarrollo embrionario. Distintas especies. Pueden ser distintas especies. A lo mejor es una misma especie y las imágenes representan un tipo de desarrollo distinto según la etapa evolutiva. A lo mejor. Los demás. Un sistema de comparación entre embriones. Biología comparada, sí. Justo estaba por decir que si en vez de verla en modo fila, deberíamos verla como columna. Y son diferentes desarrollos de diferentes especies. ¿Podrían ser que son todas de agua? O sea, agua y tierra. No, agua y tierra no tanto. Me quedo más con lo que decía Marco recién, creo que era Marco, ya me olvidé, de que está bueno verlos como columnas. Sí, profe, la primera etapa es como que son bastante similares y después ya se va cada uno diferenciando de acuerdo a la especie que sea. Eso. Claro, es que uno es como un pececito, otro es como una tortuga y después hay como distintas, son distintos. Tal muy cual, distintos. bien. Eso es lo que yo quiero ir. Un pez, una ardilla, una tortuga, el otro no sé, un pájaro y un bebé. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces tenemos, son todos fetos, claramente, son todos fetos en gestación, ninguno ha nacido todavía, pero como decía uno de los chicos, no hay que verlo de esta forma, sino que hay que verlo de esta forma, o sea, de arriba para abajo. Este es el crecimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces,
Si se fijan, esto es el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, sería de la gestación. Y se fijan, en el primer trimestre somos todos iguales. Muy, muy similares. Muy similares. Un poco más desarrollados, más flaquitos, más gorditos, más vueltas, menos vueltas, somos todos muy parecidos. Ya en el segundo y por sobre todo en el tercer trimestre se empiezan a diferenciar las características propias de las especies y claramente esto es un anfibio, ¿sí? Este no me acuerdo lo que es. Este es una tortuga claramente, este es un pollito, este creo que era una vaca, un chancho, algo de eso, y de ahí venimos nosotros, los seres humanos, o sea, la especie humana. Y se fijan, nosotros no somos iguales a un pececito ni a una tortuga, pero acá, o sea, en los primeros trimestres de gestación, somos muy parecidos. Entonces, la embriología, digamos, el proceso de gestación, es similar entre especies. ¿Sí? Y eso es evidencia, por eso el título es evidencia de cómo eso ha ido cambiando, digamos, ¿por qué? Al principio cuando vimos eso de las eras, que iba como avanzando así como en forma de espiral, vieron que primero había plantitas, después había anfibios, después había esto, después había lo otro. O sea, eso nos muestra de que fuimos avanzando todo el tiempo, evolucionando y cambiando, cuando en realidad el origen siempre fue muy parecido. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Claro, bueno, tiene que ver con el cerebro trino, Fran. Es buen ejemplo, totalmente. Tiene que ver, o sea, el cerebro también, así como el resto del cuerpo, digamos, el cerebro también ha ido evolucionando como por capas, si te dijera. ¿Sí? Es buen ejemplo. Bien, entonces, a partir de ahora vamos a dejar, digamos, lo que son la teoría, digamos, de evolución y los conceptos que quería que un poco se lleven de la clase de hoy. Y vamos a ir ahora a 3 ejemplos distintos. Espérenme un segundo. Ahí va. 3 ejemplos distintos que necesitamos como ver de vuelta, para poner ejemplos simplemente. Entonces vamos a ver el tema de el origen de los seres humanos, ¿sí? Lo que sería de la prehistoria y de la historia, que quiero pasarme a estos cuadritos. Entonces los vi como armados, directamente estudian los de acá, o sea, pueden obviamente chequearlos con el libro y demás, pero el parcial es el sábado, o sea, estudien lo de acá, recomendación. Y tienen, digamos, la evolución del hombre, ¿sí? Nosotros tenemos un reservorio génico común, o sea, que viene de antepasados homínidos en este caso. Y hay como pequeños baches en el tiempo, digamos, donde se ha dado ese salto evolutivo. Y les pongo acá este cuadrito que es muy similar a lo que ustedes les describen en el libro, digamos, los diferentes saltos evolutivos de los homos, o sea, de los descendientes de los monos, sería así, los homos, pero ya siendo especie humana. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando? Tienen 4 grandes ejemplos. Acá en el último, les deberían agregar como el sapiens sapiens, digamos, como el último, como nosotros actualmente. Claro, hay saltos evolutivos perdidos, que es lo que tienen en el chat recién, digamos, como que no está muy claro todo, pero aproximadamente coinciden, ¿sí? Entonces, como que está bueno como tenerlo en cuenta. Estas características, si bien no va a haber muchas preguntas, pero suelen ser bastante comunes en los parciales, porque te tiran 1 o 2 características y te dicen, eso es Homo habilis, Homo erectus o Neanderthal, ¿sí? Entonces, directamente lo estudian del cuadrito, o sea, ni se preocupen en agregarle o sacarle para que les quede como ya listo para aprender. Profe, ¿este Power después lo sube a la BP o no? Siempre.
Siempre supo. Sí. Bien, y quería ir a estos otros cuadritos que también se los dejé listos para estudiar, que es un poquito lo que estábamos charlando hace un rato, ¿sí? La diferencia de las teorías de evolución. Voy un poquito más rápido porque nos queda todavía el capítulo 12 y necesito que lo veamos a todos. Entonces, porque todo esto lo van a estudiar, digamos, se lo estoy dando como listo para leer. En el caso de este, que van a tener como la comparación entre los dos teóricos de la evolución, entre darwinismo y Lamarck, ¿sí? Que son los dos. Acá están los ejemplos de las jirafas que decían ustedes hace un ratito, ¿sí? Muy, muy parecidos. Y hay diferencias entre los dos y hay semejanzas entre los dos. Y eso tienen que tenerlos bien claros porque también les pueden dar un ejemplo, una situación, y tienen que decir si eso es de Lamarck o es de Darwin. Entonces acá es como que les muestra bien. Esto es lo que yo les refería antes, que el lamarquismo dice la especie se adapta al ambiente para sobrevivir, ¿sí? Y acá es como que el individuo sobrevive al cambio. Digamos, es como que este es en grupo y este es más individualista, digamos. Cosas así, digamos. Como cuando cambian los órganos, las funciones, digamos, es como que este es más en forma de especie, de población, de grupo, y este es más individual, o sea, persona por persona. Así que estudiando de ahí ya les queda listo. Y me voy a pasar a mostrarles del capítulo 12 lo que necesito que sepan y todo lo demás lo sacan. O sea, no hace falta que lo vean. En el capítulo 12 es un capítulo súper largo, ¿sí? Para el final, tómense el tiempo de leer los dos capítulos, de ir un poco más a fondo. Para el parcial no tanto, ¿sí? Si bien son cosas muy similares el parcial y el final porque es integrador, pero son dos capítulos que no suelen ser de profundidad. O sea, si yo tengo que, no sé, de las 50 preguntas, seguramente va a haber más preguntas de genética, de embrionario, de célula, ¿sí? O sea, hay ciertos capítulos que son muy importantes. Y hay otros capítulos, como el capítulo 1, por ejemplo, o como el capítulo 12, que tenemos en pantalla, digamos que son realmente menos importantes. Entonces, claramente, hay menos cantidad de preguntas. ¿Sí? Para que más o menos ustedes se acomoden en lo que tienen que profundizar. O sea que apuntarían a genética, embrionario y célula, más o menos. No, yo dije que priman, o sea, como que hay más cantidad de preguntas. No significa que de los otros capítulos no vaya a haber preguntas. ¿Sí? Sí, pero muy pocas. Profe, no la escuché bien a qué hace hincapié para el parcial. ¿Cuál era? Es un ejemplo, chicos. No es que les estoy diciendo va a ir tantas preguntas de esto. No, sí, pero está bien, justo se me había ido la señal. Es un ejemplo, les digo que no es lo mismo, digamos, la importancia que le damos evaluativamente al capítulo 12 que al capítulo, por ejemplo, 5 de célula o al 7 de genética o al 9 de endocrino, ¿sí? Claro. Es diferente, a eso es lo que voy. No es que digo qué le vamos a dar importancia y qué no. Está bien. ¿Sí? Digo que es diferente. ¿Cuántas preguntas son, profe? Ya lo hablamos a eso, son 50 preguntas. 50. Vamos a ir entonces con la definición de ecología, ¿sí? Que es la que ustedes tienen en el capítulo 12. Esa definición está textual del libro, o sea que la tienen directamente de ahí. Digamos, como ciencia que estudia, eso puede ser pregunta de parcial perfectamente, lo van a tener que simplemente seleccionar, ¿sí? Y de ahí va a haber como una interacción, digamos, entre individuos. Que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. En general, nosotros, individuos, tanto población, especies, como decíamos antes, factores bióticos, abióticos y demás, todos vivimos en lo que es el ecosistema o la biodiversidad. Y es exactamente muy similar. Entonces, el Dino me tapa, el Dino me tapa parte del concepto. Espérenme. ¿Para qué? ¿Ustedes también se los tapa el Dino?
Sí, profe, lo tapaba. Ahí lo moví. Ahí va. Bien, entonces, les decía que en el caso de los ecosistemas, ya les dije la definición recién, es el conjunto de factores bióticos y abióticos, o sea, vivos y no vivos, en este caso, y que se relacionan entre sí. Como les dijimos antes, o todo el espiral que habíamos visto antes, había cosas vivas y no vivas. Todo tiene que ver con la evolución y con lo que vivimos. Y la biodiversidad es la diversidad de especies, tanto vegetales como animales, que pueden estar en un mismo ambiente juntas, ¿sí? Eso es biodiversidad, diferentes especies viviendo en un mismo espacio. Todos estos son conceptos sacados exactamente del libro. Exactamente. Bien. Creo que el capítulo 11 y 12 lo podemos estudiar directamente del Power este. Sí. Yo diría que sí. A ver, si les suben los teóricos y si, no sé si ya están subidos o no, no me fijé, si quieren profundizar del libro y demás, pero la idea de no focalizar tanto en la guía de trabajos prácticos hoy es que pudieran tener mayor contenido teórico, digamos, como para basarse de acá y hacerles un poquito más fácil para el sábado, sí, porque ya era lo último, así que sí era la intención. Bien, y en el caso de los ecosistemas, en el caso de los ecosistemas que dijimos que nosotros podíamos vivir en diferentes tipos de ellos, puede haber diferentes, y lo que hace el capítulo es como caracterizar diferentes tipos de ecosistemas naturales, productivos o urbanos. Nosotros claramente estamos en este último, ¿sí? A no ser que haya alguien que viva en uno de tipo productivo. Y bueno, y los naturales son muy escasos, extremadamente muy escasos. En general son las barreras de corales, alguno de esos, algunas especies, algunas partes del Amazonas, alguna especie de la sabana africana que les nombraba antes. Algunas que otras son ecosistemas naturales, pero la mayoría ya ha sido intervenido por el hombre. Entonces ahí se convierte en o productivo o incluso urbano, ¿sí? Entonces fíjense, digamos, las características de cada uno, no me acuerdo si se los puse, sí, acá están. Las características de cada uno, porque tiene que ver en cuanto a diversidad, cadena alimentaria, resistencia al cambio y balance de energía. Y tienen la comparación entre el ecosistema natural, el ecosistema productivo y el ecosistema urbano. Si se fijan, la biodiversidad dijimos que era la diversidad entre las especies que conviven allí. Entonces, en el natural es muy alta la biodiversidad, o sea, hay un montón de especies que conviven. En el caso del productivo es un poquito más baja, claramente, o sea, hay menos especies que conviven, y en el urbano es extremadamente baja. En general, somos todos humanos, algún perrito o algún gatito dando vueltas, ¿sí? Pero la mayoría somos seres humanos, ¿sí? En el urbano. Ahora, la cadena alimentaria pasa exactamente lo mismo. En cadenas alimentarias son muy largas, o sea, de especies muy chiquitas que se van comiendo unas a otras hasta llegar, digamos, a los tiburones o a las ballenas, digamos, como son el grande de la cadena alimenticia, en el ejemplo que yo les puse antes, acuático, o podría ser en el caso de los leones, los tigres y demás, en el caso de los terrestres. En cambio, en el productivo son cada vez más cortitas, pero en el urbano ni hablar, ¿sí? O sea, o nos alimentamos o de plantas o de animales menores, pero es como chiquitito, o sea, nosotros y ellos, nada más. La resistencia al cambio, ¿sí? Es como la variación, o sea, qué tanto se puede adaptar a diferentes agentes de cambio, como ustedes vieron antes, a mutaciones, a migraciones, a variables génicas. Entonces el natural está muy expuesto a los cambios y se adapta fácil. En cambio nosotros en el urbano tenemos poco agente de cambio, poca resistencia al cambio, nos cuesta adaptarnos, ¿sí? Así nos cuesta adaptarnos a las reglas sociales cambiantes, al clima, al tiempo cambiante, en cuanto a temperatura me refiero, adaptarnos a esto de entre virtualidad y presencialidad, nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios en general. Y el último que tienen es el balance de energía,
¿sí? Con energía me refiero a producción, o sea, a lo que se produce energéticamente en el ecosistema y a lo que se gasta, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, mi cuerpo produce oxígeno a través de mis mitocondrias, todo un proceso de respiración celular, corpóreo, a través del dióxido de carbono que sacamos de las plantas y un montón de cosas. Y yo al mismo tiempo inhalo y exhalo todo el tiempo, o sea que hay energía que se va, ¿sí? Energía que vuelve y energía que se va permanentemente. Entonces, esto que ustedes ven ahí abajo es algo que lo explica el capítulo, y yo he visto preguntas del parcial de esto, ¿sí? O sea, capaz que a algunos de ustedes les toque y a otros no, pero hay esto de la relación entre P y R. P es producción y R es respiración. Entonces, en el natural, lo que se produce y lo que se gasta es lo mismo. Se produce la misma energía que la que se gasta. O sea que P y R es igual a 1. O sea, no cambia. En el ecosistema productivo, lo que se produce, en este caso, y R son distintos, ¿sí? Acá. O sea que pueden ser acá más o menos 1. Miren el urbano también, ¿sí? Mayor a 1 o menor a 1. O sea, ¿qué es lo que se produce más? La producción, a ver, ¿qué es lo que prima más? ¿La producción o el gasto de energía? ¿Qué es lo que les explica acá un poquito? Estos son cadenas alimenticias, ¿sí? Que es un poco lo que veíamos acá. Este cuadro, denle bolillas, y así como les di los cuadros anteriores de homínidos, de Lamarck, de Darwin, ese cuadrito en el capítulo 12 es importante. Profe, entonces en el sistema productivo primaría más el gasto. Ah, ok, entendí. Tal cual, es menor a 1 o mayor a 1. Claro, y en el otro sería más producción que gasto, en el urbano. En realidad, sí. Claro, en realidad nosotros gastamos más de lo que producimos. Ah, ok. Y el productivo ¿Siempre son así? ¿Esas valoraciones son fijas o pueden cambiar? Pueden cambiar, sobre todo en el productivo. En el productivo, dependiendo de la zona, digamos, si es más agrícola, menos agrícola, más intervenida o menos, puede modificarse. Pero nosotros en general, el urbano es como el más inestable de todos, nosotros gastamos más de lo que producimos. En cambio, en el natural es igual lo que se produce y lo que se gasta. Está como balanceado, o sea, el ecosistema está balanceado. Con nosotros no, nosotros estamos como más tirados para un lado que para el otro. Y eso es grave, ¿sí? Eso es jodido, porque la cantidad de alimentos, la cantidad de oxígeno y además la cantidad de agua se reduce permanentemente. Profe, una pregunta. Más de lo que se alcanza a construir. Decime, Titi. Es una tontería, pero yo me olvidé cómo, o sea, si está con la boquita abierta hacia la izquierda, significa que es mayor. Claro. Ah, listo, gracias. O sea, a donde indica la boquita es que es más grande. Sí, gracias. En el productivo hay más producción que respiración. Sí. Ah, vale, gracias. Ah, bueno, y ahí termina. Bueno, nada, claro, porque veníamos hablando de esto de que se gasta más de lo que se produce y que tarda años en reciclarse cosas y en volverse más productivo algo y demás. Así que ahí como que terminó. Ya ni me había acordado que le había puesto esto. Bueno, ¿hay algo que quieran volver a ver? ¿Esto creo? Sí, profe, ¿puede ser de vuelta el balance de energía? Sí. En el caso del ecosistema natural, digamos, la producción y el gasto es el mismo. O sea, se produce lo mismo que se gasta. Eso está balanceado. En el productivo, muchas veces la producción es mayor de lo que se gasta. Y en el urbano es exactamente al revés. Lo que se gasta es mayor de lo que se produce. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Bien. ¿Podremos llegar a relacionar esto con lo de
el modelo de conducta no formal, que hay una parte, tipo creo que la caja C, que es el ecosistema, ¿puede ser? Sí, claramente. Pasa que ese modelo no formal de conducta implica todas las unidades que nosotros hemos visto. Y la caja C es este capítulo. O sea, es como la profundidad de la caja C, sería. Sí. Ah, gracias, profe. De nada. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bueno, se lo voy Profe, sacando. perdón. ¿Qué significaba que la cadena alimenticia del ecosistema urbano era muy corta? Digamos, nosotros no es que nos comemos unos a otros, sino que directamente de nosotros, desde la especie humana, nos alimentamos o de animales menores o de plantas. Y ahí te se acabó. Claro, entiendo. O sea, Gracias. nadie sigue esa cadena, ¿sí? Ni nosotros, nadie nos come a nosotros. Y las otras plantitas o los otros animalitos, digamos, es muy corta la cadena. Porque en general Bien, a bien. las vacas, a los chanchos o lo que sea que somos carnívoros, los alimentan en criaderos. A las plantitas, digamos, también. Es toda la parte productiva, digamos, que se cosechan y demás. Entonces, es muy cortita la cadena. Profe, ¿va a haber una clase de consulta antes del parcial? El martes, ¿sí? Ay, no, miento. No. Antes del recuperatorio, sí. O sea, Claro. para cuando haya que revisar y antes de los recuperatorios y demás, sí, el martes, incluso el lunes. Pero antes de ahora del sábado, no, fue ayer la clase de consulta, que hubo como 70 personas. Fue ayer. Claro. ¿No hay forma que hagan un repaso? Yo no, capaz que la profe Maja, digamos, la profe teórico, tal vez sí. Si ustedes tienen alguna duda conmigo en específico, por mail les respondo lo que necesiten. Chicos, hay un repaso en el canal de Sur, pero es de final. Ahí entra tipo el capítulo 6, pero sirve bastante. Así que... Que entra del 5, 6, 7, 8. Bien. Así que bueno, no, de vuelta, no es... no se preocupen porque no es gran cosa, ¿sí? Es lo que vimos. No se les va a tomar nada que no hayamos visto. Profe, una consulta. Cuando entremos al Meet el día sábado, ¿a qué hora nos sugerís entrar para poder empezar el parcial tipo 10? Y va a haber 2 meets seguramente, porque la cantidad que son ustedes no me da, digamos, para entrar. Así que seguramente los divide por apellidos, ¿sí? Para que no estén probando en qué meet hay entrar, en cuál hay lugar, cuál no, que se van a volver locos con lo nerviosos que seguramente van a estar. Entonces, los voy a dividir por apellido para que entren a un meet y al otro, ¿sí? Y para entrar, para entrar al parcial, ¿vamos a tener de las 10 a las 10:50 o 50 minutos dentro de una franja horaria más grande? Tal cual, siempre hacemos eso, sí, siempre seguramente está abierto el parcial 1 hora, hora y 10, como lo abro siempre, y ustedes a ver, desde que entran tienen 50 minutos, pero el rango que está abierto del examen va a ser siempre más tiempo, por cualquier dificultad que puede llegar a haber. ¿Sí? Y una última pregunta, ¿vamos a tener que mostrar el DNI en la cámara o esperar a que nos llamen? No, tenés que, al principio, cuando toma asistencia, antes de que les dé la contraseña, lo tienen que mostrar. Ah, ok, se toma asistencia antes, bien, gracias. Tal cual. ¿La división por apellidos la van a subir antes? Sí, ¿En estos claro. días? Sí, yo lo voy a organizar. O sea, ustedes no sé cuántos días antes, calculo que el jueves, viernes, espérenme, o sea, acabo de terminar de dar la clase, che. Sí, obvio. Seguramente el viernes, sí, seguramente el viernes yo lo arme y lo deje listo, digamos, para el sábado temprano. Lo voy a dividir en 2 meets para que ustedes queden tranquilos de que va a haber espacio, no es que van a andar probando en cuál va a ir, cuál no. Y los dos van a ser exactamente iguales, ¿sí? Seguramente yo voy a tener las 2 ventanas abiertas, o voy a estar con 2 combos, así que yo voy a estar en los 2 meets, ¿sí? Y va a haber otros profes más, o sea, no voy a estar yo sola. Así que pórtense bien. Profe, o sea que ¿Qué? No, sí, que pregunte. No, yo quería preguntar, obviamente que son 12 unidades. ¿Cuál sería más o menos en alguna orientación a prestarle mucha concentración a la información? Mira, a ver, sí hay unidades más importantes,
en general, pero no significa, o sea, el examen es aleatorio, ¿sí? El examen es aleatorio, entonces te puede tocar como un montón de una cosa o poco de la otra, ¿sí? Entonces, si son todas, es una misma base de datos que el ABP aleatoriza para cada uno de ustedes, o sea, no les va a tocar las mismas preguntas a todos, o algunas sí. Entonces, ha pasado otros años que yo te digo, mira, no sé, el capítulo 5, el 8 y el 9 son más importantes. Y después sale, la profe Tati dijo que el 8 era más importante que el 2, y me tocó todo lo del 2, es muy injusto. No, o sea, no. Me ha pasado. Entonces, todo es importante, ¿sí? Pero claramente hay algunas que no tanto. Recién dije, el 12 y el 1 no tienen la misma calidad teórica ni cantidad teórica que los demás. ¿Sí? Pero di como ejemplos el 12 y el 1. Pero sí nos podemos quedar tranquilos de que al 11 y al 12 lo estudiamos el PowerPoint. Sí, sí. Bueno, te tomo la palabra. Al menos dos vamos a tener PowerPoint. Después de vuelta van a ir a decir, ay, que la profe Tati me dijo que... A ver, les estoy dando una mano, o sea, ayuden también ustedes. Profe, a las preguntas las haces vos conjunto con otras profesoras o otros profesores. Todos los profes colaboramos para la base de preguntas del parcial, no son solamente preguntas mías. Claro, bueno. Todo. ¿Profe? Sí. Más o menos, ¿cuándo estarás subiendo el Power? Ahora. Siempre lo subo después cuando terminemos la clase. Ahora. Bueno. Gracias, profe. La desesperación, o sea, si tuvieran que tatuarse algo es la desesperación. Ya. Es que estamos complicados igual. Sí, es un mes jodido. O sea, julio y octubre son los meses de la muerte en la facu y siempre lo fueron. Toda la vida es fácil. Así que cuando llega julio y llega octubre es porque hay mucho. Es nuestro primer julio facultativo, profe. Tal cual. Van a tener que tomárselo con calma y con paciencia porque les quedan un par de años más de sufrir julio y octubre. Profe, Dime. bueno, nada, yo solamente me quería despedir porque cursé con usted esta materia hace 2 años atrás en mi ingreso. Sí, me quedé libre. No. Ya me presenté 3 veces a rendirla libre, nunca pasé el oral. Encima todos los orales fueron con rapela. Sí, no te tomé yo nunca oral. No me tomó nunca oral. Yo estaba rogando a que me toque con usted porque siempre me tocaba rapela y rapela va a la yugular. Sí. Así que dije, no, listo, la recurso, y ahora que la recursé me quedó todo súper claro, las clases siguen siendo hermosas, o sea, realmente admiro un montón toda la onda que le pone y nada, porque eso es un segundo año no se encuentra y en tercero tampoco. Hacemos el esfuerzo y por sobre todo pues son clases de biología, no es sencillo, digamos, a la gente en general no le gusta tanto. Después le agarran, digamos, cursan neuro, cursan experimental, le empiezan a agarrar más amor. Porque empieza a ser como mucho más profundo, pero bueno, hay veces que no pasa, y más siendo las 8 de la mañana, digamos, si no le ponemos un poco de onda, es como la muerte. Sí, no, pero bueno, nada, eso, espero no verla en algún lugar libre. Y en 5 años estamos dando seminarios electivos. Ay, sí. Si llego ¿En otra materia? Si llegan, seminarios de 5º año estamos dando, no otra materia, por ahora no. Quiero dar el cursillo, que estamos esperando que haya concursos, así que... Chao, profe. Sería genial. Nos vemos. Igual si te voy a pasar eso... Nos vemos, profe, la quiero mucho. ¿Cómo no lo escuché? Que si te vuelve a pasar eso en otra materia, o en biología inclusive, vos si rendiste un par de veces ya con el mismo profesor y te va mal, vos podés pedir rendir con otro profesor. Ya está, ya terminé el... Digo, porque si te vuelve a pasar o te pasa en otra materia que con el mismo profesor te sigue yendo mal, vos podés pedir rendir con otro profesor. Bueno, gracias por el dato. Que te siga yendo mal o no importa, pero al menos que te tome otra persona. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, gracias, chao, profe. De nada. Bueno, bellos, los dejo. Ahora les subo el power para... Profe, yo les puedo hacer una consulta. Yo. Me va a retar por lo que me voy a preguntar. Yo, ¿por qué? Pero supongamos que estamos en el parcial con la cámara prendida en el Meet.
Y yo tengo una duda de alguna palabra difícil. Supongamos que me quiero fijar en el libro. ¿Se puede o no? No. Bien. No, de hecho, o sea, te llegan a ver, te llego a ver, o sea, algún profe te llega a ver con el libro abierto Claro. y es a plazo, o sea, derecho. Claro, bien. Así que te van a preguntar, che, pero ¿vos estás viendo el libro o estás viendo la Biblia? No, es a plazo, derecho, no me importa si es una hoja, si es el libro, que no, chao. Por eso es el Meet, ¿sí? El Meet con la cámara no es solamente para vigilarlos como policías, es para que ustedes sepan y nosotros estamos ahí